Muy bien. A ver, vamos a comenzar. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Gilberto, por estar acá. Estoy feliz de que hayas aparecido, sinceramente. Ahorita me acabo de dar cuenta. Mil disculpas, yo estoy con la hora de Washington DC y de verdad estaba pensando que me estaba conectando 20, 40 minutos antes de la presentación. Ah, bueno. Bueno, ese es el punto. Bueno, vamos a presentar a nuestro querido invitado. Gracias, Gilberto. Es quien es venezolano, es urbanista, es analista en economía urbana, especialista líder en economía urbana para el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Es un experto en la formulación y supervisión de planes de acción para la regeneración urbana en ciudades intermedias. Perdón, disculpen, estoy como nerviosa. De América Central y el Caribe. Entre 2015 y 2017 se desempeñó como coordinador regional para el Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles en la División de Desarrollo Urbano y Vivienda del BID. También formuló y supervisó estudios y proyectos de inversión para la regeneración urbana, el mejoramiento de asentamientos humanos y vivienda asequible, sostenible en varios países. Sus 31 años de experiencia en el BID incluyen análisis fiscal, institucional y operativo en 15 países de América Latina y el Caribe. Sus áreas de concentración actual son la sostenibilidad fiscal de las ciudades, el apalancamiento de la inversión privada en las ciudades, la gobernanza institucional de las ciudades, muy importante para nosotros tocar ese tema, el financiamiento inmobiliario a escala urbana y las soluciones para ciudades inteligentes. Es urbanista, feliz día del urbanismo, graduado de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela en 1986 y tiene un máster en planificación urbana del Massachusetts Institute of Technology, MIT. Muchísimas gracias, mi querido Gilberto, por tu disposición, por acompañarnos. Quisiera saber si me escuchas bien. Perfecto. Y bueno, nada, el proceso es que nosotros estamos acá justamente para plantear las ciudades inteligentes y yo voy a arrancar con una brevísima introducción. La ciudad inteligente, que es definida por el BID, es como aquellas que ubican a las personas en el centro del desarrollo, incorporan las tecnologías de la información y comunicación en la gestión urbana y utilizan esos elementos como herramientas que estimulan la formación de un gobierno eficiente que engloba la planificación colaborativa y la participación ciudadana. Hay algunas palabras, Gilberto, que particularmente de esta definición a mí me llama poderosamente la atención, pero también me encanta. Una de ellas es, por ejemplo, colocar a las personas en el centro del desarrollo. Quiere decir que todo lo que esté vinculado a la ciudad inteligente debe pensar en mejorar la vida de las personas. Importantísimo. Utilizar la tecnología como herramienta. Y ya nos los vas a explicar, porque justamente a veces nos vamos de esa tecnología justamente a pensar que el propósito o el objetivo es la tecnología y no es el medio para llegar a algo mejor. Y la planificación con algo también importante, gobierno eficiente. Se ve entonces que aquí hay un enfoque muy fuerte en que quien es el gran impulsor de esa ciudad inteligente son los gobiernos municipales, subnacionales o nacionales, y engloba la planificación colaborativa donde entran los otros actores y la participación ciudadana. Nosotros hemos denominado este conversatorio, Gilberto, como que para pensar si nosotros nos hemos hecho más inteligentes en América Latina, justamente a partir de la aplicación de la inteligencia de las ciudades, la aplicación de la inteligencia en la gestión de la ciudad. Ya sabemos de algunos casos, pero a veces no parece tan cercano. Y quiero que partamos desde el punto de saber cuán inteligente nos hemos hecho en América Latina. En micrófono es tuyo. Sí, muchas gracias. Yo para ser transparente, yo recibí las 5 preguntas que ustedes me formularon y estructuré una presentación alrededor de tratar de responder esas 5 preguntas con algunas modificaciones. Modifiqué las preguntas para afinar la discusión, para hacerla más acotada la discusión. Y entonces quisiera compartir mi pantalla, a ver si se ve. A ver. Sí. Perfecto. Entonces, el tema, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Es un honor y un privilegio estar con ustedes.
Entiendo que en su mayoría son urbanistas y planificadores urbanos venezolanos. Yo soy venezolano, entonces me da un gran placer compartir un trabajo que hicimos por bastantes años en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, y ya a ver, aquí empieza ¿se está moviendo la presentación? Sí, pero todavía no cambia las láminas. ¿Se movió? No. No, todavía no. Ok, entonces sí, vamos a cambiar de pantalla aquí porque estas cosas siempre pasan, ¿no? Sí. Y más tristemente cuando estamos hablando de ciudades inteligentes, ¿no? Y cuando no podemos manejar los dispositivos adecuadamente. Pero mientras estoy compartiendo pantalla, solo decir que esa definición que tú, a ver, ¿se movió la presentación? Ahora sí. Ok, esa definición que tú dabas, Yunitza, es la definición que nosotros acuñamos en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y es un producto de una revisión muy exhaustiva de todo lo que se estaba haciendo en el mundo completamente en ese momento. Y allí el tema es que nosotros pudimos conferenciar con muchísimos, con el Banco Mundial, con diferentes agencias, con países, con ciudades, con la OCDE, con el Banco Europeo, con los otros bancos multilaterales, con agencias bilaterales de cooperación técnica, y llegamos a una conclusión muy simple, que es que la ciudad inteligente no es la que tiene más dispositivos o más tecnologías de las TIC, ¿no? de la tecnología de la información y la computación, sino es aquella que sabe utilizar esos recursos para ponerlos al servicio de la gente y para atender las necesidades de la gente. Entonces esa definición donde están resaltados estas palabras en azul, es precisamente eso, y llegamos también a una síntesis donde entendimos que para llegar a ser una ciudad inteligente, una ciudad debe cumplir varios procesos. Entonces lo pusimos en la imagen esa que está yo le llamo el cerebro de la ciudad inteligente, que es que genera una integración que integra los procesos dentro de una municipalidad o de una ciudad, que hay procedimientos estandarizados, claros, eficientes, rápidos, que optimiza la asignación de sus recursos. No estoy hablando de los recursos informáticos, sino todos los recursos, el presupuesto, los ingresos que obtiene una municipalidad y cómo los asigna en un gasto que sea efectivo y que solucione los problemas de la gente, que permite mayor participación de la sociedad civil, es decir, no hacer soluciones de arriba para abajo, sino dar soluciones consultando a la gente, porque pudimos verificar a través del tiempo que los ciudadanos tienen mejores soluciones a veces que los gobernantes locales. Entonces, es una cuestión de conversar abiertamente, como voy a explicar más adelante, con las empresas y los ciudadanos para para identificar y aplicar las soluciones que se necesitan para resolver los problemas a nivel de las ciudades. Y también es necesario en esto tener buscar un elevado grado de satisfacción del cliente, del ciudadano como cliente, a través de producir una métrica bien clara para evaluar lo que se está haciendo, independientemente de que se considere inteligente o no. Se debe medir todo lo que se está haciendo para poder calibrar y reportar. Entonces, las ciudades inteligentes que consideramos inteligentes de acuerdo a esta definición anterior que acuñó el Banco Interamericano de Desarrollo, son ciudades que tienen las herramientas tecnológicas para afectar
por lo menos 6 dimensiones que son importantes dominar de una manera inteligente. Los temas de la economía local, ya sea la generación de empleos y producir oportunidades de empleo para la gente en las ciudades, como facilitar la instalación de negocios y la inversión y aumentar, básicamente, facilitar el crecimiento económico de una ciudad. Los temas de movilidad, que son los que más, vamos a ver más adelante, son los que más se han atacado con las ciudades mediante soluciones de ciudad inteligente. Los temas de movilidad del tráfico, de la seguridad, la seguridad, los peatones, la atención a los peatones y los espacios públicos, pero también el medio ambiente, el tema de seguridad ciudadana, el tema de la educación y, último pero no menos importante, el tema de la calidad de vida, la calidad de los espacios públicos para los ciudadanos, la calidad de los espacios privados, las edificaciones, las viviendas. Muy importante que una ciudad inteligente esté todo el tiempo generando soluciones compartidas con sus habitantes para producir esa calidad de vida que es tan necesaria y que nos posibilita la disponibilidad de tecnología. Entonces, nosotros hace muchos años, ya no recuerdo, por lo menos 10, 12 años atrás, comenzamos con hacer diagnósticos y llegamos a diagnosticar un primer grupo de ciudades en la región y fuera de la región. Nosotros visitamos Tel Aviv, por ejemplo. No solamente hicimos un estudio sobre Tel Aviv como ciudad inteligente, sino que visitamos Tel Aviv, Santander en España también, hicimos un diagnóstico y la visitamos y verificamos las soluciones, etcétera. En Corea, en Singapur no fuimos, pero Corea sí, Singapur no, Río de Janeiro, Medellín, Orlando en el sur de los Estados Unidos. Entonces, y todas estas ciudades en el cono sur, en el Caribe, yo personalmente estuve involucrado muy a fondo en varias de estas ciudades y haciendo ese diagnóstico de ciudad inteligente, como en San José, Costa Rica, o en Nassau, en las Bahamas. Entonces tenemos una base de conocimiento muy importante. Pero ¿qué pasa? Vino este fenómeno, ¿no? Vino un evento de 100 años, ¿no? Un evento que ocurre cada 100 años, que fue el COVID, y nos demostró que nos forzó, mejor dicho, a acelerar las soluciones inteligentes. O sea, la crisis que trajo, la crisis sanitaria y humanitaria que trajo el COVID, obligó a muchas ciudades, a la mayoría de las ciudades, diría yo, a acelerar, a acortar los tiempos de la adopción de las soluciones de ciudad inteligente para atender problemas críticos que se presentaron. Y nuestra noción o del trabajo que hicimos en el BID es que lo que viene ahora en el post-COVID, en la nueva, le llaman el nuevo normal o el próximo normal, es que hay una gran oportunidad para acortar mucho más los tiempos en la adopción de soluciones inteligentes en las ciudades. Y esto es por algo muy particular y muy específico, que es que no hay ciudades inteligentes sin ciudadanos inteligentes. Eso suena un poco duro, un poco crudo, pero es así. O sea, las ciudades que más avanzan hacia una ciudad inteligente son aquellas donde sus ciudadanos están totalmente conectados, están totalmente comprometidos y reclamándole a su gobierno local las soluciones, inclusive proponiendo las soluciones de ciudad inteligente. Y esto ha venido, disculpa, progresando desde cosas muy fundamentales como el monitoreo del tráfico vehicular,
el uso de cámaras de 360 grados para ver, para detectar diferentes comportamientos en el territorio, empezando por el tráfico vehicular, la congestión vehicular, pasando por la delincuencia, la comisión de delitos, la seguridad ciudadana, pero también monitorear una cantidad de aspectos que se usan con el análisis gráfico de imágenes en pantalla, con la captura de datos visuales y vinculados a sistemas de información geográfica a través de datos y con herramientas geomáticas, ¿no? Esto todo suena muy sofisticado, pero al final del día son todo herramientas, ¿no? Herramientas que se utilizan. Curitiba, por ejemplo, el padre o la gran ciudad de la movilidad, fue uno de los tempranos ciudades que adoptaron y adaptaron soluciones para mejorar la movilidad y la calidad de vida en la ciudad y fueron expandiendo progresivamente. Ustedes saben que Medellín, pero igual que Río de Janeiro, inclusive Caracas, o La Paz, el Alto en Bolivia, buscaron soluciones de movilidad para los barrios en cerros, ¿no? En cerros, en colinas, con diferentes favelas, diferentes acepciones que existen en la región, pero la ciudad inteligente ha hecho aportes muy importantes a mejorar la movilidad. También se ha avanzado en muchas ciudades hacia distritos especiales, distritos de innovación, distritos de inversión, distritos de negocios, donde se generan oportunidades para las empresas locales y foráneas, pero también donde se generan importantes fuentes de empleo. Esto estamos Porto Digital en Recife, que es en el estado de Pernambuco, en Brasil, pero igual en Montevideo, por ejemplo, en Guadalajara también, el caso de la ciudad creativa digital en Guadalajara, que ganó un premio mundial de ciudad inteligente, pero también mejorando los barrios de ingresos bajos, inclusive barrios de bajos ingresos, de alta peligrosidad o zonas rojas, como se le conoce en otros ambientes, en otros ámbitos urbanos, en las ciudades grandes, en las ciudades masivas metropolitanas como Ciudad de México, en este caso en Camillito, en Buenos Aires. Ha habido mucha inteligencia aplicada al territorio a través de entender las necesidades de los ciudadanos. Otra tendencia importante es el branding, lo que se llama el branding o la marca de ciudad. Explotar no es una buena palabra, sino aprovechar las cualidades y las calidades de los procesos, de los productos, de la vida, de todo lo que se hace en una ciudad para darle una marca de proyección global. Óigase bien eso, no es una cosa de proyectar un negocio como por ejemplo el caso de tequila, ¿no? Tequila en México, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es tequila, ¿no? Es un licor, pero hay un pueblo que se llama Tequila, hay un pueblo que produce tequila y que integró toda la cadena de valor de esto y lo convirtió en una marca global. Entonces, además de tener la marca México de el tequila como certificación de origen, tequila es donde existe el tequila original, como champaña en el sur de Francia. Entonces, esto ha sido una inteligencia muy acertada que ha creado muchísimas oportunidades y ha colocado a estas ciudades a nivel global como ciudades inteligentes. Ahora, había una segunda pregunta que era ¿cuáles son las áreas de desarrollo urbano que mejores resultados, en las que han tenido mejores resultados la aplicación de la inteligencia en ciudades? Y obviamente, por todos los ejemplos que mostré anteriormente, el monitoreo del tráfico, la seguridad ciudadana, la atención a las emergencias, ya sea de tipo natural o sanitario, la creación de
distritos de innovación, o en otros sitios le llaman placemaking. En Colombia, por ejemplo, en Medellín le llaman los PUIs, los proyectos urbanos integrados en barrios pobres, ¿no? Comuna 13, por ejemplo, y otros. En México se llaman los DUIs, los desarrollos urbanos integrales, que consolidan una serie de intervenciones y le dan un enfoque de inteligencia al territorio, utilizando muchísimas herramientas de geomática, pero también muchos procesos estandarizados que elevan la inteligencia de esa ciudad, la capacidad de producir nuevas economías de aglomeración. Aquí en Ciudades Inteligentes se discute, a la par de discutir las economías de escala, se discute el tema de cómo se pueden generar economías de aglomeración, es decir, atraer negocios, atraer actividades a través de un ecosistema, crear un ecosistema inteligente que distancie o que mejore a la ciudad con relación a otras ciudades, ¿no? Entonces aquí hay las ciudades inteligentes entran en una competencia global, ¿no? No es una competencia solo nacional, sino en una competencia global por capturar un pedazo, un pedacito, por lo menos, de una cadena de valor global. APPs para servicios municipales y personas es una cosa importante que se ha avanzado mucho con las ciudades inteligentes, ya sea de gobierno a ciudadano, de gobierno a negocio, de negocio a consumidor o a ciudadano. Las aplicaciones que se llaman GovTech, las aplicaciones FinTech para facilitar las transacciones financieras, las transacciones de servicios, de facilitar acceso a servicios. Todo esto ha sido un crecimiento y muy importante, y esto ha venido, se intensificó, se aceleró mucho con la pandemia del COVID-19. Un tema que ciudades como Vitória en Brasil y otras ciudades como Ciudad de México también fue el tema de la violencia doméstica y los derechos humanos, temas que no estaban atendidos por la ciudad inteligente, comienzan a ser atendidos a través de herramientas adaptadas de otras latitudes, de otras ciudades, del ámbito europeo y nórdico, donde se empiezan entonces a ver que la ciudad inteligente también debe cubrir los servicios sociales, no solamente los servicios económicos o las transacciones económicas o la economía y el empleo local. El tema de desechos sólidos, ciudades como Buenos Aires, copiando principios de ciudades como Santander en España, avanzaron muchísimo, y muchas ciudades han avanzado en el manejo de desechos sólidos inteligente, que es una competencia típicamente municipal. Y último, pero no menos importante, la seguridad alimentaria a nivel de los gobiernos municipales. Con la pandemia del COVID-19 se reveló que muchas ciudades de la región tienen poblaciones muy vulnerables, pobres, vulnerables, y hubo que activar las bolsas de comida, un sistema mejor que Uber, mejor que Waze, mejor que todos esos apps que habían, para básicamente asegurar la alimentación y la nutrición de poblaciones vulnerables. Y esto abarcó tanto la comida como las medicinas. Y esto fue una externalidad positiva de las ciudades inteligentes como respuesta a la pandemia. Entonces, eso es lo que hemos avanzado bien. Una pregunta, Gilberto, pero fíjate, yo te escucho conversar todos estos espacios y todas estas áreas en las cuales estás trabajando. De hecho, en la figura donde está el cerebro, vemos que tenemos las áreas, por ejemplo, bueno, pues medio ambiente, seguridad, educación, economía, y no dista de lo que básicamente es la planificación estratégica. O sea, es decir, es simplemente volver a planificar, o sea, es planificar, visualizar un objetivo que queremos como ciudad e incorporarle la tecnología. No obstante, para nadie es un secreto que vivimos pues en un continente o en una región
donde hay muchas desigualdades y hay muchas brechas sociales todavía por sopesar. O sea, de hecho, la conectividad, los niveles de conectividad en todas las ciudades es completamente desigual. Entre los sectores de pronto que tienen mayor acceso a una conectividad a los sectores populares o, no, a los sectores pobres de nuestras ciudades. Eso ya hace que ese proceso de tecnología aplicada a la ciudad pues no vaya o de pronto no cubra en grandes expectativas, porque ya simplemente por el hecho de que no puedas estar conectado, justamente como lo comentaste, este tema de los ciudadanos inteligentes, son ciudadanos conectados. ¿Cómo afrontar o cómo querer, si efectivamente desde un gobierno municipal o desde un gobierno metropolitano se fija ese objetivo de efectivamente ir a más dentro de las ciudades inteligentes, pero todavía hay un tema de una infraestructura tecnológica que no es suficiente? ¿Cómo se batalla entre estas dos aguas, entre un objetivo y una visión y una realidad que es inminente? Porque además el proceso de conectividad muchísimas veces sobrepasa las capacidades de un gobierno, y por lejos, ¿no? Porque además es llevar tecnología a unos espacios donde generalmente el crecimiento urbano ha sido de una manera pues más orgánica, de una manera irregular, y no cumpliendo pues con las condiciones mínimas o básicas que lleva el urbanismo per se. Entonces, ¿cómo se combina este tema para efectivamente poder llegar y no perder en el camino ese proceso de ciudad inteligente, simplemente porque las condiciones dadas en nuestra ciudad es totalmente diferente a lo que pueda pasar en otras latitudes? No, eso es uno de los grandes desafíos, ¿no? Como vamos a ver un poco más adelante en la presentación, ese es uno de los grandes desafíos que tiene el proceso de crear ciudades inteligentes. Es más importante el fin que los medios. Es decir, la tecnología y los procesos de ciudad inteligente son un medio para lograr un fin ulterior que es más importante, que es ¿cuál es? ¿No? Nosotros iniciamos como una moda, ¿no? Con las ciudades inteligentes, como que, bueno, es que todo se va a hacer más rápido y eficiente para los ciudadanos, entonces todos los procesos van a ser más eficientes, más económicos y más efectivos, pero en el camino uno fue aprendiendo que hay temas muy serios, como hay como 2 o 3, yo los voy a enumerar más adelante, okay. Pero son el tema de la inclusión social, y esto se refleja en que las ciudades inteligentes deben aumentar las soluciones para una mayor inclusión social. Es decir, no es solamente importante que, por ejemplo, tú tengas un espacio público que tiene cámaras, sensores, tiene Wi-Fi, tiene todos los juguetes y todas las cosas tecnológicas que pueda tener, y además vuelan drones por encima, y además tú puedes tener un app que te conecte y te dé información, sino que eso incluya a todos los ciudadanos, y en algunos casos que compense bajo el concepto de esto de acción afirmativa, incluya grupos que están sistemáticamente excluidos. Doy un par de ejemplos. Las poblaciones indígenas en las ciudades de Guatemala son las grandes mayorías, son la gente más pobre y son las personas más vulnerables. Sin embargo, las ciudades inteligentes no han, en Guatemala, por ejemplo, no habían al inicio enfatizado este tema de que, bueno, el fin es traer a grandes grupos de población excluida a las oportunidades, y a las oportunidades que tienen que ver con oportunidades económicas, pero también con calidad de vida y con información y con servicios de alta calidad, y poner a cualquier persona, a la persona con la
por ejemplo, con el mayor nivel de exclusión o el mayor nivel el menor nivel de habilidad física, por ejemplo, cuando estamos hablando de personas con discapacidad, ¿no? Si tú sirves, una ciudad inteligente sirve a la persona bien, a la persona con la mayor discapacidad, obviamente va a servir bien a las personas con menos discapacidad, ¿no? Entonces, ese es el tema de la inclusión social, que es uno de los grandes retos que tiene por delante las ciudades inteligentes. La otra, que es muy básica y muy elemental en ciudades, en la mayoría de las ciudades donde el sector informal está entre 60 y 80% del mercado laboral, es generar oportunidades de empleos. De todo tipo, ya sean para el sector informal o la integración de cadenas de valor a nivel local, para que esa informalidad se convierta en negocios más formales y en negocios más productivos y mayores empleos para ellos mismos y para darle empleo a otras personas. Entonces, hay todo un proceso que está ocurriendo en muchas ciudades inteligentes, donde ese es el gran tema, ¿no? Que es que dice, bueno, pero ¿de qué me sirve crear mayores oportunidades de inclusión social si no estoy creando inclusión económica? Y la inclusión económica se da a través de las oportunidades de empleo para las personas, sobre todo para los jóvenes. Cuando te refieres cuando te refieres a las oportunidades, tiene que ver un poco, visto desde el punto de vista de la tecnología, de las Smart Cities, tiene que ver un poco al acelerar esos procesos, hacerlos más eficientes en la parte de las licencias, trámites y todo eso. Todo eso, pero digamos, esos son los medios, o sea, las tecnologías, los sistemas de administración financiera, por ejemplo, o los sistemas de gestión de casos, atención, solvencias, permisos, todas esas cosas que facilitan los negocios. Entonces, sí, son útiles y importantes en sí mismas, pero son un medio para un fin, que es la inclusión social y la inclusión económica. Ese es el punto, ¿no? Que una ciudad inteligente no es la que tiene más procesos certificados ISO 9000, sino es la ciudad que le da mejores soluciones a su gente. Y lamentablemente, como la demanda y la situación social es esa, ¿no? Alta población excluida territorialmente, socialmente, con bajos ingresos. Bueno, esa es la inteligencia, la mayor inteligencia de una ciudad, proveerle oportunidades a las mayorías. Porque la otra gente, la clase media y la clase alta, ya tiene más o menos sus problemas resueltos porque tienen mayores ingresos. Entonces están más o menos, se segregan del resto de la población. Y eso es notorio en todas las ciudades de Latinoamérica. Pero el tema es que la ciudad inteligente debe servir a las poblaciones más vulnerables, y a las mayorías, obviamente. Y después, el otro reto es cómo la ciudad inteligente maneja la crisis climática. Nosotros hablamos por mucho tiempo del cambio climático, pero ya el clima ya cambió. El tema que ahora estamos tratando con la crisis climática, porque sabemos que los fenómenos van a ocurrir. Lo que no sabemos es cuándo ni dónde, y eso tenemos que enfrentarlo con mucha preparación, con mucha inteligencia, de dispositivos de diferentes monitoreo, tipos, tecnología, mucha monitoreo del territorio y sensores y cantidad de cosas, pero hay que ser más efectivo en cómo aplicar inteligencia a manejar las crisis climáticas que ya tenemos encima, en las ciudades, en todas partes. Y lo otro que es un reto, es algo que tú mencionaste en algún momento de pasada, que es que las ciudades siempre tienen este tema de que los alcaldes duran 4 o 5 años, los alcaldes no se reeligen en la mayoría de las ciudades. Entonces, que hay que plantear visiones de ciudad inteligente con proyección de largo plazo, es decir, sacar la discusión de la inteligencia de las ciudades
de la diatriba política, es decir, una ciudad inteligente porque sabe ver el futuro y sabe planear y sabe mejorar su presente y su futuro. Entonces, eso tiene que estar, tiene que ser aséptico, tiene que ser exento del ciclo político, lo cual no es fácil, no es fácil. La mayoría de los alcaldes que hablan de ciudad inteligente quieren hablar de ciudad inteligente como que es mi proyecto y entonces cuando yo me voy ya la ciudad ya no es inteligente. No, y eso en otras ciudades ya poco a poco se está viendo que la ciudad inteligente es un proceso compartido con los ciudadanos y con las empresas, donde el alcalde, el gobierno local, inclusive el gobierno nacional que interactúa con el gobierno local, son uno de los actores, uno de los agentes, pero no son el agente principal. Entonces, eso es un paso muy duro para los políticos, pero la presión de la ciudadanía está haciendo que esto cambie y que se imponga esa proyección y esa visión de largo plazo. Pero Gilberto, y disculpa que te interrumpa, pero allí me quiero detener porque entramos en un punto donde la gobernanza es fundamental. Y justamente para que un alcalde que además va a liderar es el que va a tardar haciendo el diagnóstico, es probablemente el que va a hacer esa primera inversión, que no vea el resultado de toda esa inversión que está haciendo, que efectivamente se lleva un tiempo importante, requiere de una madurez política, que bueno, no quiero, de pronto no quiero limitarlo a una visión venezolana, pero que a ver que es como muy cuesta arriba. Y a mí me gustaría que tú de pronto plantearas si han habido casos, porque sí, es evidente que en América, que nuestra América Latina todavía es bastante inmadura desde el punto de vista político. Y que todavía nos falta mucho poder entender que hay procesos que tienen que ir en paralelo. O sea, el proceso de generar mejor ciudad, de generar desarrollo, de ir hacia el desarrollo sostenible, de poder pensar ciudades mucho más allá de la diatriba política, o sea, merece y requiere también de inteligencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Correcto. No, entonces, definitivamente, pero yo creo que la respuesta ahí es un poco optimista de mi parte por la experiencia observada. Es que definitivamente tú tienes que sacar la discusión, o sea, los gobiernos, las ciudades tienen que sacar la discusión de un proceso de ser una ciudad inteligente del ciclo político y de la diatriba política, porque es un proceso que no está hecho y que no debe estar hecho para servir a los políticos, sino tiene que ser una gestión y un proceso para servir a los ciudadanos. Entonces, tenemos ahorita en la región, yo lo he vivido, yo he trabajado con ciudades muy complicadas en esto, en Centroamérica y en el Caribe, no voy a decir la ciudad porque sería odioso decir, pero donde había una visión un poco no llamemos arbitraria ni totalitaria, pero sí como de arriba para abajo, ¿no? De que los municipios y las ciudades hacen lo que dice el gobierno nacional y punto. Y entonces que no se pongan a inventar procesos de abajo para arriba, porque eso al final, el que está arriba sabe lo que deben hacer las ciudades y los alcaldes lo que deben hacer es hacerle caso al que está arriba, al gobierno nacional, y recibir lo que le da el gobierno nacional y hacer con lo que le da el gobierno nacional. Pero en otro grupo de países y en otro grupo de ciudades, que por suerte son la mayoría en la región, el proceso es diferente. Hay un empoderamiento de los alcaldes, donde los alcaldes han entendido que su mayor poder político está en ceder espacio político a los ciudadanos. Y en el caso de ciudades inteligentes ha sido precisamente eso. Yo puedo decir las ciudades de Brasil, por ejemplo, las ciudades de Argentina, las ciudades de Colombia, inclusive las ciudades en Perú, en México, la ciudad inteligente ha
ha hecho madurar y puesto a prueba la democracia y el federalismo fiscal y otros procesos que antes eran muy verticales y de arriba hacia abajo. Entonces, el vaso está medio lleno, más que medio lleno en ese debate sobre cómo las ciudades inteligentes podrían sucumbir al ciclo político. Pero la observación, la tendencia es que no, es que la ciudad inteligente tiende poco a poco en nuestra región a aislarse del ciclo político porque responde a las necesidades de múltiples agentes y no solamente de los gobernantes locales, no solamente de los políticos, sino depende de la sociedad civil, de los grupos organizados, de los grupos empresariales, y cuando hay diálogo, ese es el tema, cuando hay diálogo, se identifican las soluciones y las soluciones van más hacia el largo plazo y van más allá del ciclo político. Entonces hay una visión de ciudad y no una visión de gobierno de 4 años o de 5 años, ¿no? Entonces eso va cambiando. Ahora, no es que cambió de la noche a la mañana, ni que cambió rápidamente, va cambiando. Ahí es donde está la clave de la parte colaborativa, ¿cierto? De la planificación colaborativa. La colaboración no es una cosa. Yo estaba en una conferencia en Costa Rica hace varios años y entonces alguien preguntó y dice, era sobre esto, ¿no? Sobre ciudades inteligentes, inteligencia territorial, y dice, pero es que, ¿cómo hacemos para enseñarle a la gente cuáles son las mejores soluciones de ciudad inteligente? Si la gente no quiere saber. Y yo digo, no, lo contrario, el gobierno no debería estar diciéndole a la gente cuáles son las mejores soluciones. El gobierno debería estar preguntándole, ¿no? El gobierno municipal debería estar preguntándole, haciendo cabildos abiertos para que los ciudadanos aporten las soluciones. En el sector privado y en la ciudadanía, en la sociedad civil organizada y en los individuos notables, con alta educación, con alto conocimiento, están las soluciones mucho mejores que las que tienen los alcaldes y los políticos locales. Entonces, era un poco, me decía, porque ¿cómo vamos a hacer si la gente no entiende que tenemos que ser ciudades más inteligentes? Yo digo, no, la gente entiende más que el gobierno local. Totalmente. ¿Cuál es la inteligencia que se debe buscar? Y conocen inclusive no solamente las necesidades, sino las soluciones, porque son los ingenieros, son los empresarios, son los arquitectos, son los urbanistas, son los geógrafos, son la gente que sabe lo que se necesita. Entonces, lo que hay que hacer es abrir la cancha, no cerrar el juego. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, pero de una manera lamentablemente no acelerada en la ciudad. Okay. Luego, entonces, el tema de la gobernabilidad es un tema clave en ese proceso, en esos desafíos que enfrenta la región para poder avanzar en esta circunstancia, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la proporción, Gilberto, entre el proceso de transformación digital y de transformación de la ciudad hacia modelos más inteligentes? ¿Cuál es la proporción de liderazgo entre los gobiernos, vamos a llamar los gobiernos municipales, el gobierno de la ciudad, versus los procesos que son adelantados o son inducidos por la sociedad civil organizada? Por ejemplo, por los comerciantes o por las cámaras. O sea, ¿cuál es esa proporción de acuerdo a tu experiencia en América Latina? Ya que lo vemos desde ese punto de vista de que muchas veces el ciudadano, el que está a pie o el que está justamente generando la economía local, es el que sabe verdaderamente lo que está sucediendo y está más cercano a la realidad de una ciudad porque la vive y la padece. Mira, si tú me fuerzas a darte un número, ¿no? Yo te diría que aunque es cada vez más creciente el número de soluciones y procesos inteligentes que vienen de la consulta con los ciudadanos, todavía en la mayoría de las ciudades son los gobiernos municipales, son los alcaldes
los que proponen las soluciones. Es más reciente, digamos, de los últimos, diría yo, como 3 años para acá, que los alcaldes están planteando la pregunta diferente, es decir, están diciendo, por favor, estoy convocando para buscar soluciones al tema por ejemplo, del acoso sexual en el transporte público. Estoy buscando que que me ayuden a identificar soluciones para el tráfico vehicular y el manejo de movilidad blanda, de bicicletas de otro tipo de soluciones de movilidad blanda, ¿no? Entonces ahí sí, inclusive de crear áreas peatonales, de cambiar la proporción de vehículo a peatón, ¿no? Lo que llaman los de transporte, voltear la pirámide de movilidad, ¿no? Invertir la pirámide de movilidad. Pero yo diría que ahorita es todavía un 70-30 o siendo más optimista un 60-40, es decir, 60% de las soluciones vienen del gobierno local y no más de 40%, o sea, menos de la mitad vienen de los ciudadanos, porque menos ciudades, que la mayoría de las ciudades no tienen procesos abiertos de consulta sobre ciudad inteligente. La mayoría de las ciudades todavía tienen procesos cerrados, es decir, le dicen, yo tengo la solución para atraer empresas a la ciudad X, yo tengo mejores, yo ya tengo unas cámaras súper sofisticadas que traje de Israel con un software para monitorear la delincuencia, y yo ya tengo, entonces siempre andan los alcaldes paseando por todo el mundo, buscando soluciones para traer y implantarlas, sobre todo cuando se las regalan de gratis, cuando se las financian los donantes, para implementarlas y adaptarlas, pero es siempre un proceso de adentro del gobierno hacia afuera, en vez de ser una consulta sobre cuál es el problema y entonces cómo ese problema, ir a buscar la solución cuando se entiende bien el problema visto desde la perspectiva de los ciudadanos, ¿no? Entonces, pero está ahí, pero creo que por la velocidad del cambio tecnológico, yo creo que la presión está sobre los alcaldes de abrirse más hacia las consultas, ¿no? Entonces ahí estoy ya en la cuarta pregunta que ustedes me hacían, sí, que era ¿y cómo puede la inteligencia aplicada a las ciudades disminuir esas brechas? Hay unas brechas muy grandes de desigualdad, hay unas brechas muy grandes en calidad de vida, hay unas brechas importantes no solamente en la calidad, sino en la cobertura de los servicios públicos y en la calidad y en la disponibilidad de oportunidades económicas. Entonces, la manera en que la experiencia nos enseña, la experiencia de muchos años trabajando en esto y conversando en esto, es que la ciudad inteligente tiene que basarse en planes que sean consultados con las empresas y la sociedad civil. Yo creo que ya lo he repetido como 4 veces, no creo que hace falta explicar la importancia de esto, ¿no? Porque ese ecosistema que se genera de la consulta es el que hace una ciudad mucho más inteligente, mucho más rápido. Y después mira, ninguna ciudad va a crecer y va a mejorar y se va a hacer más inteligente, etcétera, si no tiene capital para eso. Y los gobiernos locales en la mayoría de las ciudades, municipios de nuestra región, si no están quebrados, están muy, muy deficitarios, ¿no? Son muy pocos los que son superavitarios y tienen recursos. Entonces necesitan una inyección de capital, y la ciudad inteligente es un vehículo para atraer inversión. Por ejemplo, esto mostraba anteriormente, tequila inteligente, por ejemplo, es una estrategia muy... Gilberto, ¿sí? Nos quedan exactamente unos... Termino.
Sí, es 8 minutos. Sí, De hecho, y si lo quieres otro, 5 para poder hacer el ya cierre. termino. Y lo Vale, otro es disculpa. establecer métricas transparentes y precisas e indicadores para mostrar el desempeño, medirlo hacia cómo vamos avanzando hacia la ciudad inteligente. Entonces, había una última pregunta que era, ajá, ¿y cuál es el ABC? Bueno, el ABC es muy sencillo. Nosotros pensamos esto en el año 2015 y produjimos el mapa, ¿no? Nosotros le regalamos al mundo, a la región, un mapa adaptado donde hay una ruta clara, ¿no? Que comienza por el liderazgo y termina por la continuidad del proceso, ¿no? Entonces es un ciclo que es largo, que es difícil, pero que hay que consolidar, ¿no? Que pasa por liderazgo, crear equipos, buscar la participación ciudadana, identificar los problemas, diagnosticar, identificar las tecnologías, buscar la plata para financiarlas, crear sociedades, asociaciones para hacerlo. No, nada lo puede hacer solo el gobierno local, tiene que buscar socios, tener claros planes de acción, desarrollar los proyectos, ejecutarlos, medir lo que se está haciendo y plantear la continuidad, evaluar lo que se ha hecho y ver cómo se continúa o si no se continúa con ese tipo de soluciones. La otra es entender muy bien qué es lo que forma parte, cuáles son los ingredientes o componentes de una ciudad inteligente. La conectividad, los dispositivos conectados, los centros integrados y los servicios de comunicación. Esto es el producto de todos los diagnósticos que hicimos. Esto no es algo que salió porque se nos ocurrió un día decir, vamos a poner 4 cosas ahí sino que estos son las cosas fundamentales. Esto es, yendo a la pregunta, esto es el ABC, esto es el pan con mantequilla de la ciudad inteligente, ¿no? Y después, en los últimos 3 años, generamos una metodología de evaluación de la madurez de ciudad inteligente. Yo voy a pasar esto rapidísimo. Vale. La metodología es buena, permite generar buenos beneficios para la ciudad y se adapta al contexto regional, abarca dimensiones importantes de la gestión, las 6 dimensiones que mencioné al principio, y la evaluación de la infraestructura digital e informática y todo eso, 6 dimensiones, 3 áreas de infraestructura, y eso se hace mediciones, preguntas, encuestas, todo esto, se evalúan esas dimensiones, se evalúa la infraestructura, se le incorpora un elemento de resiliencia, se producen unos resultados acotados, medidos y cuantificados de la metodología que determinan la madurez y se pone un índice del 1 al 4, donde obviamente 1 es muy rudimentario y 4 es como el donde queremos llegar todo, ¿no? El nirvana, es el estado de integral, una ciudad una inteligente, integrada, etcétera. Pero la metodología permite identificar los problemas, las soluciones, ponerle plata, ponerle proyectos, o sea, es todo bien ordenadito. Y lo último del ABC es que, y con eso termino, es que no hay que reinventar la rueda. Todas las ciudades que quieran convertirse en una ciudad inteligente, lo único que tienen que hacer es tocarle la puerta al vecino. Hay no diría que miles, pero hay por lo menos 100 instancias a nivel mundial que se pueden conectar, a las cuales se puede consultar para acompañar a una ciudad que está comenzando en el proceso de ciudad inteligente. Hay asociaciones en muchos países, hay grupos internacionales, hay inclusive grupos donde donantes aportan recursos gratuitos de donación para apoyar a las ciudades inteligentes cuando se basan en sostenibilidad, ciudades verdes, ciudades sostenibles, ciudades inclusivas. Entonces hay toda una red mundial, no están solas las ciudades que quieren comenzar en este proceso, y con eso solamente decirle que lo más importante de una ciudad inteligente es servir a estos ciudadanos. Estos son los futuros alcaldes y los futuros empresarios y los futuros profesionales de las ciudades, y son los futuros inclusive gobernantes. Entonces son a los que debe enfocarse la ciudad inteligente, en cómo servir a estos ciudadanos
para que en una segunda y tercera vuelta del proceso tecnológico y de la evolución humana y tecnológica, estos ciudadanos hereden una ciudad inteligente que donde ya la inteligencia no sea una cosa a lograr, sino que se considere una cosa normal de una ciudad. O sea, una ciudad, parte de su hábitat, sea parte correcto, de su desempeño diario y rutinario. O sea, y de las condiciones de su vida en democracia y en libertad. Totalmente. Eso es todo. Muchísimas gracias, Gilberto. A mí me parece muy interesante, sobre todo porque ciertamente para nadie es un secreto y ninguno de los que estamos aquí sabemos que nuestras ciudades, sobre todo en el caso venezolano, han quedado en un rezago absoluto, aun y cuando han habido algunas iniciativas de planificación, de ir a más, de visualizar la ciudad en el largo plazo, y que obviamente esas situaciones, esas visiones han quedado cortas, bueno, básicamente porque la diatriba política ha sido mucho más fuerte y severa que el crecimiento y el desarrollo de nuestras ciudades. No obstante, veo vamos a llamarlo con optimismo, usando tu palabra, de que una de las cosas y de las condiciones importantes e interesantes que nos permite la tecnología es justamente eso, poder dar esos saltos y no repetir esos errores que de pronto pueden estar cometiendo o ya cometieron las ciudades que ya arrancaron primero. De cierta manera, eso nos da a nosotros pues una esperanza, por decirlo de alguna manera, de que nos montemos en la ruta. Ciertamente nos falta el liderazgo, se entiende, y te lo digo por experiencia, porque estamos trabajando cercanos a un gobierno municipal y cuesta un poco hacer ese cambio de modelo, porque son muchísimos años haciéndolo de la misma manera, y pues la incomodidad y la resistencia propia de lo novedoso, de lo que no manejo, de lo que no controlo, porque hay un afán de control increíble, pues genera ese rechazo. Pero agradecida por tu intervención y por tu buena disposición para acompañarnos en este webinar que ya está cerrando. Te dejo un minuto para que termines. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. No, muchas gracias. Comparto totalmente el enfoque. Yo creo que en autocracia las ciudades inteligentes no florecen, en democracia florecen mejor, y no puede ser una ciudad, decir que es una ciudad inteligente si no está acompañado el proceso de crear la inteligencia de la ciudad con objetivos compartidos con sus ciudadanos. Así es. Bueno, pero muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. De verdad, a ti, Gilberto, gracias de parte de todo el equipo de Now City por estar, por tu disposición y por permitirnos poder conocer más de cerca cómo vamos con las ciudades latinoamericanas, con las ciudades inteligentes en América Latina y la región. Muchísimas gracias y bueno, feliz noche para todos. Gracias. Muy amable de tu parte. Un abrazo fuerte y sigamos. Feliz día por acá. Los esperamos en nuestro próximo conversatorio previsto para el próximo martes. Muchísimas gracias.